Mirad, a veces creo que, como siempre solemos decir, que a veces hemos vendido solo una cara de Dios y no hemos enseñado a Dios tal como Él es. Porque a veces lo que hemos querido hacer pensar a la gente es que cuando viene a Dios, los problemas se van a quitar. Y solemos decir siempre que Dios va a suplir todo lo que nos hace falta, y en alguna manera pintamos un mundo eclesiástico que no existe. Porque la Biblia dice que el sol sale para injustos y para justos. Quiere decir que tanto el que tiene a Dios como el que no tiene a Dios va a pasar dificultades. Que el que tiene a Dios o no tiene a Dios, Alex, vamos a pasar por desiertos, por cosas que no vamos a entender. Entonces podemos decir, Alex, muchas veces, entonces, ¿qué es la diferencia? Pues que en el mundo, cuando tú pasas un problema, estás solo. Pero cuando estás con Dios, nunca estás solo, porque Él está contigo. Esa es la diferencia y esa es la promesa que Dios nos hizo. Dios nunca dijo que no íbamos a pasar por ninguna adversidad. Más, siempre solemos decir esto: te garantizo que vas a tener más problemas cuando intentas vivir cerca de Dios que cuando vives lejos. Porque el enemigo, tío, lo que quiere hacer es que tú no vivas cerca de Dios, que tú no metas la presencia de Dios dentro de tu casa. Y tenemos que entender y comprender esto. Hay asuntos dentro de nuestro hogar que si no los coge Dios, no hay solución para ellos. Por mucho que tú confíes en la gente, por mucho que tú veas que Dios está usando a un hombre o a una mujer y creamos que porque vengamos donde Él o vayamos donde ella, vamos a recibir lo que nosotros necesitamos para nuestra casa. Creo fielmente que Dios usa a sus hijos y a sus hijas. Venga, otra vez, ¿vale? Dios no es machista. Dios usa a sus hijos. Y cuando hay una persona necesitada, Dios no mira. Dios coge a alguien, le revela algo, va y esa persona administra. Y es precioso. Pero debemos entender y comprender que hay cosas dentro de nuestra casa que si no las cambia Dios, no las cambia nadie. Porque para el hombre hay muchas cosas que el hombre no puede hacer. Por mucho que ahora haya muchos predicadores, incluyéndome yo, que cuando hablas con ellos o hablamos entre nosotros, solemos decirles yo. Y yo he puesto las manos y he sanado. Y yo he puesto las manos y he profetizado. Y yo he puesto las manos y he libertado. Todo eso es mentira. El hombre no tiene poder por sí mismo. Nada puede dar el hombre, dice la Biblia, literalmente. Nada puede dar el hombre, si no primero lo da el Espíritu de Dios. No somos nosotros, es lo que hay dentro de nosotros. Y dentro de ti está la persona más especial que puedes conocer en la capa de la tierra. Y se llama Espíritu Santo. Merece la pena conocer al Espíritu Santo. Pastor, ¿por qué dices que hay circunstancias que nosotros no vamos a poder cambiar y nadie de nuestro entorno va a poder cambiarlo? Mirad, hay un verso o hay una historia que está en el libro de los Evangelios, que la Biblia dice que hay un padre que tiene un hijo y que este hijo está poseído, porque hay demonios que se meten en los cuerpos, pero Dios los saca fuera. Por ejemplo, eso pues está a la orden del día. Cuando alguien le abre una puerta al enemigo, el diablo pasa. Eso es así. La Biblia menciona que cuando este hombre viene a pedir ayuda, Jesús no se encuentra en ese lugar. ¿Dónde está Jesús? En el monte de la Transfiguración. Ahí está teniendo una experiencia preciosa con 3 de sus discípulos.
Y el padre Jonás viene a pedir ayuda, porque lo que le sucede a su hijo, la Biblia habla que desde muy joven, otra dice desde muy muchacho y otra dice desde que era niño. Porque hay algo en nuestra mente que siempre nos han dicho que un niño no puede estar poseído. Bueno, eso es lo que se dice. Otra cosa es lo que uno ve. Dios es bueno. Y vienen a pedir ayuda a los discípulos, y los discípulos no pueden hacer nada. Cuando Jesús baja, Jonás, lo que hace el Padre no se rinde. Porque cuando alguien quiere que su casa sea bendecida, no se rinde. Voy a volver a repetirlo, ¿vale? Cuando alguien quiere que su casa sea bendecida, no se rinde. Porque uno lucha por lo que le importa. Literalmente. Y creo que, bueno, pues ha ido a pedir ayuda a los discípulos, ¿sabes? Como no he recibido lo que estaba esperando, pues cojo y me voy. Y voy a hacerme con la mente o en el pensamiento que voy a tener que vivir así toda la vida. Escucha, tú no tienes que vivir toda la vida sufriendo, porque Dios no te ha hecho para sufrir. Dios te ha hecho para que te goces dentro de la presencia del Espíritu Santo. Y ahora, cuando viene Jesús, el Padre viene y le explica el problema que hay dentro de su casa. Mirad, el mayor error que cometemos, Johnny, es este. Es que cuando tenemos un problema dentro de nuestra casa, lo primero que hacemos es contárselo a todo el mundo, Julia, menos a Dios. Y yo voy y se lo cuento al tío Luis, voy y se lo cuento a Johnny, voy y se lo cuento al Alex, creyendo que a mejor ellos tienen la solución o tienen algún consejo para darme. Número uno, cuando tengas un problema, tengas una adversidad dentro de tu casa, al primero que se lo tienes que contar se llama Espíritu Santo. Y es a Él donde tienes que ir, recurrir y contarle a Dios con tus palabras lo que le acontece a tu casa. Mira, Jesús, he venido a tus discípulos y tus discípulos no han podido hacer nada. El problema que hay en mi casa es que mi hijo está atormentado, está endemoniado. Dice, este espíritu lo coge, lo quería matar literalmente, Dice, lo coge y a veces lo tira en el agua, dice, y otras lo tira en el fuego. La intención del espíritu maligno que había sobre este joven era matarlo. Pero he ido a tus discípulos y tus discípulos no han podido hacer nada. ¿Sabéis que hay en dos ocasiones donde Jesús se enfada? Una de ellas es cuando pasa al templo, cuando pasa a la iglesia. Y en la iglesia ve que la gente hace negocio. ¿Y qué hace Jesús? Vuelca las mesas, tira todo y dice, tía, pues no sabéis que mi casa es casa de oración. Dios se enfada cuando nosotros no damos valor a la iglesia en el nombre de Jesús. Y ahora, en este texto, Jesús también se enfada. Porque Jesús dice esto, le dice, ¿hasta cuándo tendré que soportaros? Mari, ¿hasta cuándo tendré que aguantaros? Ha venido una persona con un problema y no hemos podido solucionarlo. La Biblia enseña que lo que no pudieron hacer los discípulos, Jesús lo hizo en un minuto. Escucha, lo que no has podido tú conseguir en años en tu casa, Dios lo va a hacer en un minuto. Porque Él es el único, Alba, que tiene el poder para cambiarlo. No importa cuál sea la circunstancia, lo que importa es a quién le estamos pidiendo ayuda. ¿Y de qué manera yo le estoy pidiendo ayuda al Espíritu Santo? ¿De qué manera le estoy pidiendo ayuda yo a Jesús? Porque no de todas las maneras se puede pedir ayuda a Dios. Dios no se mueve por la pena. La Biblia nos enseña que cuando uno siente dolor, Dios lo siente con él. La Biblia dice que había una mujer que había perdido a su hijo, dice, y Jesús la vio y le dolió en sus entrañas. Y se movió a misericordia. Por supuesto que cuando tú lloras, no lloras solo, Dios llora contigo. La Biblia dice que Jesús lloró por Lázaro. Pero no es la manera correcta
para hacer que la mano de Dios se mueva. La mano correcta para hacer que la mano se mueva es tener confianza y fe en el Dios de lo imposible. Porque el Dios que tú tienes es el Dios de lo imposible. Ahora, ¿cómo yo me acerco a Dios? ¿Verdaderamente confío en Dios? ¿Verdaderamente tengo fe en Dios? Siempre solemos decir esto, y creo que es algo lógico. Nadie confía en otra persona, no sea que le conozca. Yo no puedo contar mis cosas o no puedo entregarle al Alex algo de valor mío si yo al Alex no le conozco. Yo cuando le entrego o le cuento algo al Alex es porque tengo el conocimiento de la persona de quién es el Alex. Sé cómo el Alex va a actuar. Sé que el Alex nunca me va a dejar, que está conmigo. ¿Pero por qué lo sé? Porque le conozco. ¿Por qué el pueblo de Dios duda de Dios? Porque todavía no tenemos el conocimiento o no ha sido revelado el Dios que nosotros tenemos. Pero cuando alguien conoce a Dios y tiene el conocimiento de quién es Dios, en el medio del foso de los leones uno duerme tranquilo. Pero pastor, si estás rodeado de leones, ya. Pero pastor, si ha salido un gigante a pelear contigo, ya. Pero yo estoy tranquilo. ¿Y por qué estás tranquilo? Porque tengo confianza en mi Dios. Y Dios nunca abandona a uno de los suyos. Pregunto, ¿cuántos de aquí son suyos? Pues Dios no te va a abandonar. Dios está contigo. Ahora, Dios quiere que tú tengas una actitud correcta y que dejemos de mirar a Dios como la asistenta social. Porque Dios no es la asistenta social de tu barrio. Dios es Dios. Y tienes que provocar que Dios derrame ese milagro que estamos esperando en nuestra casa. Por eso hemos dicho que cuando alguien tiene un problema o tiene una dificultad, el diablo lo que quiere hacer es quitarte tu adoración. Cuando hablamos de adoración, Alex, no solo hablamos de un cántico, no hablamos solo de una alabanza o de una adoración, porque eso no es un adorador. Un adorador y una adoradora son personas que viven humilladas delante de la presencia de Dios. No es que, ¿cuántos hemos escuchado? Ay, cómo canta. Canta como los ángeles. Es que es un adorador. Bueno, hay quien canta muy bien, pero vive muy mal. Hay quien habla lenguas en la iglesia y en la casa echa maldiciones. Dios es bueno. Entonces, un adorador no es eso, tía. Un adorador son personas que viven humilladas delante de la presencia del Espíritu Santo. Pero escucha, viven humilladas delante de la presencia de Dios cuando todo va bien, pero también cuando todo va mal. Cuando reciben y cuando no reciben lo que están esperando. Por eso el primer ataque que Job recibe no es a sus hijos, no es a su cuerpo. El primer ataque que Job recibe es al ganado. ¿Y por qué al ganado, pastor? Porque la Biblia dice que Job tenía una costumbre buena. Y la costumbre que tenía Job era esta, es que todas las mañanas sacrificaba a Dios. El motivo por el cual sacrificaba era por si sus hijos había pecado. Quiere decir que en esa casa había un altar. Había un altar. Y es que lo que se necesita hoy en las casas no son suelos bonitos. Lo que se necesitan hoy en las casas no son paredes de esturco, ni tampoco plasmas de 50 por 50, ni buenos suelos. Lo que se necesita hoy en la casa es tener altar, para que la presencia del Espíritu de Dios descienda en ella. Ahora yo te pregunto, ¿hay altar en tu casa? ¿Hay altar? Porque si no hay altar, la presencia de Dios no puede descender. Era una casa de altar. Una casa que sabía adorar a Dios, tío.
Porque todos los que estamos aquí decimos que sabemos adorar a Dios. Mira, ¿me dejáis que te dé un consejo? ¿Me dejas? Nunca tengas la lengua muy larga en Dios. ¿Por qué, pastor? Porque todo lo que tú digas en Dios va a ser probado. Y hay a veces que nosotros decimos ciertas cosas en Dios y luego Dios te va a pasar la prueba, para que en el medio de la prueba te des cuenta verdaderamente lo que hay en tu corazón. Dios te conoce y Dios sabe lo que tú piensas, dice la Biblia, aún de lejos. Dice que Él sabe tu despertar y también tu acostar. Y dice que antes que salga la petición por tus labios, Dios ya la conoce. Quiere decir que Dios te conoce mejor que tú mismo. Y hay a veces que todos los que estamos aquí decimos que adoramos a Dios, pero verdaderamente no tenemos una vida de adoración a Dios. Porque hoy la gente está acostumbrada a adorar a Dios en los momentos malos, pero deja de adorar a Dios en los momentos buenos. Por eso creo que hemos cometido un error. Y el otro día lo dijimos, que es que decimos que es fácil adorar a Dios en las malas, en las buenas. No, es mentira, es difícil adorar a Dios en las buenas. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú estás mal, la aflicción, ¿sabes dónde te lleva? A Dios. Ninguno de los que estamos aquí hemos venido porque amábamos a Dios. Nadie de que está aquí se ha levantado por la mañana, o quizás me equivoco, y hay una persona que dice, no, me voy a la iglesia porque amo a Dios. Es mentira. El hombre y la mujer, o el ser humano, se acerca a Dios en momentos de aflicción. Cuando lo estás pasando mal. ¿Y cómo oras? ¡Buah! De ver cómo oras cuando lo estás pasando mal. Si te pareces a Moisés, 43 horas orando. Vamos a ayunar. Vamos a hacer una vigilia. Vamos a evangelizar. Yo muchas veces, cuando veo tanto así, digo, válgame, esta es la aflicción que tiene en su casa. Porque es fácil adorar a Dios en momentos malos. Pero ¿y cuando ya Dios empieza a quitarte la ansiedad? ¿Y cuando Dios empieza a quitarte, como yo digo, el pie del pecho? Y ya no se necesita pastillas, las cosas se están arreglando, ya no hay tanta regañera en el matrimonio, la economía va bien, los niños va bien. ¿Sigues adorando a Dios? ¿Sigues glorificando al Señor en todo tiempo? En todo tiempo adorando al Espíritu Santo, en las buenas y en las malas. Porque es eso lo que Dios busca de su pueblo. Dios busca un pueblo que no le ame a Dios por interés, que le ame por lo que Él es. Por eso Job, después de pasar todo lo que pasa, la mujer viene, es que luego decís que soy un metepatas, pero tengo que serlo a veces. La mujer viene y debe de darle un consejo bueno, chicos. ¡Hala! Lista era un rato, ¿eh? Es decir, mira, vamos a cogernos y nos morimos los dos. Y nos morimos y dejamos de sufrir y ya está. Dice ella, con sabiduría, ¿eh? Dice, mira, todavía sigues adorando a tu Dios con todo lo que estamos pasando. Dice, escucha, maldícele, dice, déjate morir. ¡Ah! Claro, que se muera él y que ella siga viviendo. Fíjate el consejo, tío, que le da una persona cercana a él. Por eso tienes que tener mucho cuidado con quién te conectas. Porque no todas las conexiones son de Dios. Tienes que alejarte de las personas que te traigan negatividad. De las personas que te alejen del Espíritu Santo. De las personas que te lleven a adorar a Dios por lo que te da y no por lo que Él es. Al cambio, Job dice, déjame. Dice, y Job se postró. Se humilló. Cuando hablamos de postrar, habla de humillación, de rendición a Dios. Y dijo, Jehová Dios, Jehová quitó, pero bendito sea el nombre del Señor. Sigo adorando en los tiempos que sean.
y creyendo que Dios puede hacerlo. No importa las circunstancias, no importa lo que puedan decir, porque Dios es capaz de cambiar tu historia. Solo tienes que seguir confiando en Dios. Solo tienes que seguir esperando que Dios actúe. Ya, pastor, pero es que yo quisiera que Dios actuara ya. Ya, es que Dios tiene su tiempo. Dios nunca se va a someter a ti. Porque el Dios que nosotros tenemos no es un Dios de caprichos. El Dios que nosotros tenemos es un Dios de propósitos. Y Dios se va a sujetar a su propósito. Entonces a veces nosotros queremos que Dios actúe de una manera o a un tiempo, pero eso no nos tenemos autoridad para hacerlo. Tenemos que esperar a los tiempos de Dios. Y escucharme, Dios nunca se equivoca. Dios nunca se equivoca. Dios sabe cuándo actuar. Dios sabe cuándo aparecer. Y escucharme, Dios sabe cuándo aparecer. Pastor, no le veo. Ese es tu problema, pero Dios está cerca. ¿Cuántas veces has podido escuchar o que te han venido a decir, ora por mi casa, que Dios te escucha más a ti? Eso es mentira. Pastor, no oro porque no siento a Dios. Eso es mentira. Dios está contigo. En todo tiempo. Dios está ahí. Lo que a veces el problema que tenemos nos impide que veamos a Jesús. Por eso el cristiano no camina por lo que ve, ni tampoco camina por lo que siente. El cristiano camina por lo que dice la palabra de Dios. No, es que yo siento que en Dios no está. Dios está cerca. Dice esto en el libro de Jeremías. Alex dice, Dios es un Dios de cerca y no un Dios de lejos. Dios está más cerca de ti de lo que tú mismo te piensas. ¿Sabes por qué te has levantado hoy de la cama? Porque Dios te ha ayudado. ¿Sabes por qué sigues luchando por tu casa? Porque Dios te da fuerza cuando no la tienes. Porque todo consiste en Dios. Pero tienes que mirarlo, tío. Tienes que aprender a mirarlo en el medio de la tormenta. Mirar qué texto, y con esto terminamos y oramos. La Biblia dice esto. Dice, Jesús mandó a que pasaran al otro lado. Pero Jesús no monta en la barca. Manda a los discípulos a pasar al otro lado. Ahora, cuando están atravesando, ¿qué viene? Una tormenta. Pero no una tormenta cualquiera, sino una tormenta fuerte, tan fuerte que dice que la barca o el barco estaba a punto de romperse. Pero, tío, ahora, Mari, Jesús aparece. ¿Y por dónde aparece Jesús? Caminando por medio del mar. Cuando los discípulos miran, no ven a Jesús, ven a un fantasma. Y dice que se llenaron de miedo y de temor. Y ahora Jesús trae un mensaje de esperanza y un mensaje de paz y de tranquilidad. Y el mensaje que trae es este, le dice, tomad ánimo, no temáis, porque yo soy. Pero no conseguía verle, tío. No podían verle. Pero hay algo que Pedro hizo distinto a los demás. Pedro sí pudo escucharle. Por eso Pedro le dice, el único que le dice esto es Pedro. Le dice, Señor, si eres tú, hazme ir a ti. Pero si no le estáis viendo ya, pero en el medio de la tormenta no le veía, pero me ha hablado y he podido escuchar su voz. Y qué bonito es poder escuchar la voz del Espíritu Santo. La fortaleza que te trae Dios cuando Dios te habla y cuando Dios te dice lo que te tiene que decir. Es como que tomas una fuerza que no hay palabras para poder explicarla. Y ahora el Señor no
se queda hablando con él, Mari, ni intenta de convencerle. Porque la fe no viene por convencimiento, la fe viene por conocimiento. Yo no tengo que convencerte en que tú sigas creyendo. Lo que yo tengo que llevarte es que tú conozcas a Dios. Para que tu fe, tío, no sea una fe fingida. ¿Sabes lo que le dice Pablo a Timoteo? Le dice, por cuanto en ti no hay una fe fingida. Dice, tienes la misma fe que tu madre y que tu abuela. ¿Sabes que nosotros a veces fingimos una fe? Y la Biblia dice esto, que tu fe tiene que ser probada como el oro, por medio de fuego, por medio de turbulencias, tío. Y el Señor no se le da un mensaje de una hora, ni intenta convencerle. Jesús solo le suelta 3 palabras. Ven. Me has dicho que si soy yo, me haga ir a ti. Bien, pues Dios te dice, ven. ¿No era más fácil que Jesús se fuera ido? Se fuera montado en la barca y esa barca no se hunde, porque en la casa que está Dios no se hunde, ¿eh? ¿Qué enseñanza nos quiere dar Dios? Porque toda la Escritura hay una enseñanza escondida. Y tenemos que buscar. Creo que tenemos que orar más. Creo que tenemos que leer más y tenemos que apartar más el TikTok. ¿Qué enseñanza nos quiere dar Dios? Que puedes superar todo lo que estás viviendo con la ayuda del Espíritu Santo. Si eres tú, hazme ir a mí. Y el Señor le dice a Alex, ven. Yo no sé cómo sería Pedro, pero a lo mejor estaría de gordito como yo. Y ahora Pedro hace así y actúa diferente a los demás. Tío, ¿qué hace Pedro? Sale de la barca. Caminar hacia aquí es fácil, pero caminar donde empezó Pedro a caminar no era fácil, porque la lógica, todos sabemos que si te tiras al agua y si eres gordito, pues haces como Yasser del Titanic, para abajo. Pero ahora Pedro saca los pies, tío, y hay solidez. El mar se ha convertido en suelo. Un suelo por donde Pedro va a poder empezar a caminar. Cuando tú pones la palabra por encima de todo y crees en lo que la palabra dice, Dios te prepara un camino para que puedas caminar por encima de él. ¿Sabéis que había un dios o un falso dios llamado Poseidón? Y es el dios del mar. Pues Jesús nos está enseñando que Jesús está por encima de todos los dioses, porque solo hay un Dios verdadero y se llama Jesucristo. Pero ahora Dios también te quiere enseñar que tú también puedes caminar por encima de cualquier cosa. ¿Y ahora qué hace Pedro? Tío, empieza a caminar. Empieza a ir a donde Jesús. ¿Pero qué pasa? Que la tormenta y el viento... ¿Has visto que nunca viene un problema solo? ¿Te has dado cuenta? Es como los pagos. Cuando viene la luz, viene el agua. Y cuando viene el agua, viene el internet. Y se le rompe la zapatilla a la niña. Y la tienes que quitar el bigote a ella. Y así muchas cosas. ¿Verdad? Y se ríe. Y dices tú, todos los pagos de golpe. Los problemas nunca vienen solos. Vienen todos de golpe siempre. ¿Qué hace? Una tormenta todavía más fuerte. Un viento, tío, todavía más fuerte. El cual Pedro comete un error. ¿Y cuál es el error que cometió Pedro? Quitar los ojos de Cristo Jesús.
Y ahora que empieza Pedro, tío, a hundirse. ¿Por qué? Porque ha dejado de mirar a Jesús. Y es que en esta vida, si tú dejas de mirar a Jesús, te mueres. Si tú dejas de mirar a Jesús, todo es cuesta arriba, parece que todo es imposible. Hoy cuando hemos estado en el hospital a irnos, ha habido un joven que le conocimos. Qué bueno es evangelizar. Qué bueno es que la iglesia no se acomode y la iglesia salga a la calle. Y me ha visto un joven y me ha dicho: pastor, ¿me conoces? ¿No te acuerdas de mí? Me he acordado, no os riáis, porque se parecía a Noel. Tenía el pelo así, cuadrado, y digo, sí, te conozco, recuerdo, pero esto hace 1 año y medio por lo menos que le prediquemos en la calle. Y está mi abuelita muy mala, pastor, ¿puedes venir a orar? Sí. Y hemos estado orando y Dios va a hacer todo lo que tenga que hacer. Hemos estado orando también por otra joven que ella asiste a la iglesia. Y tenemos aquí a su mamá y a su prima y estamos orando por Diani en el nombre de Jesús, sabiendo que lo que Dios empezó en ella, Dios lo va a terminar. Y había algo que yo le he dicho a las dos familias y decía: esto no depende de nosotros, esto depende de Dios. Pero no podemos quitar la mirada de Jesús, porque es lo que intenta hacer el diablo, tío, robarte la fe, para quitarte la mirada de Cristo. Porque el diablo hay muchas veces que no te quiere sacar de la iglesia, pero el diablo sí te quiere robar que tengas confianza en Dios. Porque donde el diablo te quiere llevar, tíos, es a un lugar arrinconado, a un lugar donde estés aquí, pero sufras depresión, a un lugar lleno de temores, de miedos, de ansiedades. ¿Qué será el día de mañana? ¿Qué va a pasar aquí? Pero si adoramos a Dios, tío, si asistimos a una iglesia, entonces, ¿qué es lo que pasa, Manuel, en el pueblo? ¿Por qué la gente todavía sigue dependiendo de cosas que no tienen que depender y han dejado de depender de Dios? Simplemente es por esto, es porque hemos quitado la mirada en Cristo Jesús. Y a quitar la mirada de Cristo Jesús, ¿dónde vuelves? A todo eso. ¿Sabéis cuántas personas asisten a las iglesias y toman pastillas para dormir? ¿Sabéis cuántas personas dentro de las iglesias son las 4, las 5, las 6 de la mañana y no duermen por los problemas que hay dentro de la casa? ¿Sabéis cuántas personas están en depresión? Yo no digo que una depresión no pueda venir a ti, porque vino sobre un profeta llamado Elías que hacía fuego descender del cielo. Pero una cosa es que venga sobre ti y otra cosa es que haga morada en ti. Las cosas pueden venir sobre ti, pero ya no pueden apoderarse de ti. A mí ya no me controla una emoción. A mí ya no me controla un estado de nerviosismo, Isaac, ni un estado de ansiedad. ¿Por qué? Porque he aprendido que mi casa no depende de lo que me rodea. Y que si Dios me está permitiendo pasar por cualquier aflicción, es porque Dios quiere sacar algo bueno de mí. Porque la Biblia dice esto, que todo lo que le acontece, Manuel, al cristiano, es para su bien. ¿Cuántos cristianos hay en este lugar? Amén. Pues bien, lo que Dios está permitiendo, Dios va a sacar algo bueno, y lo algo bueno que va a sacar es que va a fortalecer tu fe, tu confianza en Dios. Nunca te olvides de lo que Dios ha hecho por ti. Yo no me olvido, en mí ha hecho Dios muchos milagros, pero uno de ellos es que Dios rompió el vicio de la cocaína. Donde nadie podía libertarme, el Espíritu de Dios trajo libertad sobre mí. Y yo todavía tengo eso muy presente. Tengo una foto en mi teléfono donde cada semana yo miro la foto de cómo estaba y cuando Dios se apareció en mí, para que nunca me olvide que el lugar donde yo estoy no es porque yo me lo he merecido, ni porque me lo he ganado por las obras que he podido hacer, sino que en el lugar donde yo estoy ocupando hoy día y tengo todo lo que tengo en mi casa, es porque Dios ha sido bueno. Entonces, Dios quiere darse a conocer, quiere que tengas confianza, que nosotros somos diferentes, tío.
Escucha, eres diferente. No eres diferente porque seas más guapo o seas más guapa. Eso no. Eres diferente porque tú y yo dependemos de las promesas del Espíritu de Dios. Escucha, ¿cuántos de aquí son hijos del Señor? Apropiate de las promesas que Dios te ha dado. Tío, yo soy un heredero y coheredero de Cristo Jesús. Todo lo que le pertenecía a Cristo, Cristo te lo ha entregado. Yo no soy cualquiera persona aquí en la tierra. Y no cualquiera persona por una posición. Sino no soy cualquiera persona, es porque soy un hijo. Y como hijo tengo derechos. El otro día dijimos esto. Cuando una persona, qué pena, que Dios tenga misericordia. Cuando un padre y una madre abandonan a un hijo y lo dejan en un orfanato, hay gente que los adopta. Y ahora vamos a poner, los padres de ese niño eran pobres, no tenían dinero, no tenían recursos, y han visto que la mejor opción ha sido entregar al niño a un orfanato. Ahora viene una familia que no puede tener quizá hijos, pero económicamente andan muy bien. Lo que hacen es adoptar a ese niño. Se lo llevan para la casa, Isaac. Le reconocen como hijo y ponen su apellido. Quizás no tienen la misma sangre, pero tienen el mismo apellido. Y el mismo apellido que el padre y la madre han puesto sobre él, ahora él, tío, ha adquirido unos derechos. Y no solo unos derechos, sino que también puede ser partícipe ¿de qué? De la herencia que esos padres tienen. Eran pobres, pero ahora el niño es rico. Nosotros, dice la Biblia, que somos adoptados. Porque cuando tú y yo estamos huérfanos en este mundo, por causa del pecado, hubo uno que te adoptó como hijo y se llama Cristo Jesús. Ahora, en Cristo, ¡ay, qué bueno es Dios! Dios es bueno. Ahora necesito que me prestéis atención a mí. Ahora, lo que hay en Cristo, Cristo se lo ha entregado a sus hijos. Por eso dice la Biblia, Julia, dice, sois herederos y coherederos de Dios. Tengo una herencia. Dios me ofrece muchas cosas, tío. Ahora, si Dios te las ofrece, tú tienes que cogerlas. Por eso, hoy toda ansiedad se va a marchar. No, hoy toda ansiedad se va a marchar. Porque vamos a abrazar lo que Dios nos ha dado. ¿Y sabéis lo que dijo Jesús? Qué bonito, qué bueno es nuestro Señor. Dice, escuchar, en estas cosas os he hablado. ¿Para qué? Para que vuestro corazón no se turbe. En el mundo hay una paz, pero es falsa. Cuando uno tiene paz, cuando todo va bien. Cuando uno pierde la paz, cuando todo va mal. Seamos sinceros, a que cuando todo va bien tú duermes tranquilo. Cuando hay un problema, Manuel, ¿qué es lo primero que te quita el diablo? El sueño. No reconcilias el sueño. Bien, pues Jesús dice, Isaac, mi paz os doy y mi paz os dejo. No como la da el mundo. La del mundo momentánea. La de Dios eterna. La del mundo por lo que tienes. La de Dios por a quién tienes. Y ahora yo pregunto, ¿a quién tienes? ¿A quién tienes a tu lado? ¿A quién tienes en tu casa? ¿En quién tienes a tu familia? ¿Puedo contestaros? Como si los contestáramos todos. Nosotros tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo. Entonces todo está bajo control. Dios hará todo lo que tenga que hacer. Dios, ¿me dejáis contaros un testimonio? ¿Sabéis que tengo la furgoneta rota? No sabemos si es la caja cambios. Esperemos que no. Como sea la caja cambio,
No, tendremos que llamar a la nube de Goku y venir con los 7 niños con la nube de Goku. Mañana yo tengo que llevar la furgoneta a un taller. Pero todos sabemos que el taller vale dinero. Pues yo decía, ¿cómo hago yo mañana para lo del taller? Pero yo siempre estoy tranquilo, porque mi casa no depende de nadie, mi casa depende de Dios. Digo, ¿cómo hago? Digo, bueno, pues se la dejo ahí, ya Dios hará. Antes de venir de la casa, me ha escrito un amigo mío de Estados Unidos. Dice, ¿tienes la furgoneta todavía rota? Y digo, sí. ¿Y cómo estás haciendo para salir a evangelizar? Digo, vamos luchando. Dice, bueno, te he hecho una transferencia. Digo, ¿qué transferencia? ¿Qué es eso? Dice, hemos estado hablando y te hemos hecho una ofrenda. Porque sabemos que tú tu furgoneta no la usas para ti, la usas para la obra de Dios. ¿Sabes cuánto me han ingresado? 500 euros. Mañana podré pagar el arreglo de mi furgoneta en el nombre poderoso de Jesús. Dios siempre llega a tiempo. Dios nunca llega ni antes ni tarde. Dios siempre llega a tiempo. Solo hay que confiar en Dios. Dios, sí, hay que confiar en el Señor. Hay que esperar en Dios. Porque Dios es el que tiene el control de todas las casas. ¿Por qué te vas a preocupar de algo que tú no puedes controlar? Déjaselo al Espíritu Santo. Hoy estás aquí para dejarle tus cargas al Espíritu Santo. Hoy has venido aquí para decirle a Dios que vaya a coger hoy el control de tu casa. Todo, tío. Señor, mis hijos, Señor, mi mujer, Señor, mis hermanos, la iglesia, todo pasa en las manos de Dios, tío. Y ahora me apropio, Jonah, de todo lo que Dios me ha dado. Así que cierra tus ojos e inclina tu cabeza y pídele al Espíritu Santo que hoy el Espíritu de Dios traiga fortaleza sobre ti, que no te haga ver el problema ni tampoco la adversidad, que no te enfoque el enemigo en lo que estás viviendo, sino en lo que Dios es para ti. Dile al Espíritu Santo que hoy empiezas a apropiarte de lo que el Espíritu de Dios ya te ha entregado. El control absoluto de tu casa lo tiene el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Te adoramos a ti. Alex, cierra la puerta del servicio, hijo. Habla con él, solo es un minuto y ya nos vamos. Solo es un minuto. Apropiate de lo que el Espíritu de Dios te ha entregado hoy y deja que Él te llene de su paz.